escrita por el apóstol Pablo, dirigida a esta iglesia de Galacia. Carta de los Gálatas, capítulo 2, versículo 19 al 21. Cuando usted lo encuentre me puede contestar con un amén y lo leemos todos juntos. Bueno, lo leemos. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. Y dice así: porque yo por la ley soy muerto. Todos juntos, hermano, todos juntos. Lo leemos. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces, ¿qué dice lo último? Entonces por demás murió Cristo. Oramos al Señor. Muchas gracias, Cristo Jesús, por este maravilloso privilegio que nos das de poder venir ante tu presencia todos juntos. Y es que ese deseo que nos mueve es tu presencia, es tu Espíritu en nosotros, que nos redarguye para poder aprender de tu palabra. Oh Dios, ayúdanos a mirar con tus ojos las Sagradas Escrituras. Ayúdanos a escuchar con tus oídos tu voz. Ayúdanos a hablar con tu lengua lo que tú quieres que hablamos, porque somos hechura e imagen suya, oh Dios, y queremos adorarte con todo nuestro corazón, con todos nuestros deseos, hasta que tú vengas y nos lleves. En tu nombre hemos orado, amén y amén. ¿Pueden tomar sus asientos, mis amables hermanos? La carta de los Gálatas es una de las cartas que ha bendecido mucho mi vida. En lo principal ha bendecido bastante mi vida. Nunca había visto la carta de los Gálatas con tanta pasión como hoy que la estamos estudiando. Aparentemente es una carta que como que no mucho nos atrae si empezamos leyendo el principio de ella, pero a medida van transcurriendo los versículos, nos damos cuenta que es una carta con un trasfondo riquísimo de lo que es la gracia de Dios. Hermosa carta, mis amables hermanos. Y es que esa necesidad que pasaba la iglesia de los Gálatas es exactamente la necesidad que pasamos hoy que pasan hoy nuestras iglesias. Usted puede decirme, pero pastor, no tenemos judíos en nuestra iglesia. Gracias a Dios, todos somos gentiles, todos somos hispanos, pero dentro de muchos hispanos hay muchos que se creen judíos y quieren hasta circuncidar a la iglesia. Gracias a Dios, Dios nos ayude, Dios nos dé entendimiento, Dios incline nuestro oído a su voz para que cada vez apreciemos su palabra tal como es y no nos desviemos. Mis amables hermanos, los primeros versículos que leí o los versículos que leímos escritos por el apóstol Pablo dicen: porque yo por la ley. O sea, Pablo dice: porque yo por la Torá, por la ley que se le fue dada a Moisés, soy muerto. Cuando un hombre o una mujer en cualquier país del mundo tiene una deuda con el gobierno, el gobierno la va a buscar o lo va a buscar donde lo encuentre. Pero existe algo tan peculiar, que cuando este hombre y esta mujer muere, la ley de su deuda no tiene más el peso contra él o contra ella, y se terminó. Por ejemplo, si nuestros padres tienen una deuda con el gobierno,
y ellos mueren, el gobierno no se la cobra a los hijos. Esa deuda queda, o sea, esa ley queda invalidada hacia ese hombre y esa mujer, porque ya no vive más. Entonces es Pablo quien está poniendo la ley y dice, porque yo por la ley, o sea, por la demanda de la ley soy muerto. O sea, me confronta tanto que mi gozo, que mi paz, que mi esperanza por lo que yo pueda hacer para satisfacer la ley quedan muertos, porque quedo corto ante las demandas de la ley, quedo muerto ante las demandas de la ley, quedo incapacitado de poder hacer algo cuando la ley me confronta, porque la ley me dice que tengo que ser recto, tengo que ser justo, tengo que ser el hombre perfecto. Esa es la demanda de la ley, ¿verdad? ¿Cuántos conocemos acerca de la ley? Dice Santiago 2:10 que todo aquel que trata de cumplir la ley a perfección, pero falla en un solo, ¿qué dice? En un solo punto, se hace culpable de quebrantarlos todos. Muy bien, Pablo está ante la ley dada de parte de Dios para el pueblo, y nada más y nada menos que ante 613 mandamientos. Son bastantes, son muchos mandamientos, 613 mandamientos. Entonces, mis amables hermanos, ¿cuántos mandamientos le dio Dios a Adán en el huerto del Edén? Uno, ¿verdad? ¿Lo cumplió, sí o no? No. Pablo está enfrente de 613 mandamientos, la ley. Es incapaz ante la demanda de estos mandamientos. Es incapaz ante la demanda perfecta de la ley. Entonces dice, como soy incapaz y su demanda es perfecto, quita mi gozo de lo que yo pueda hacer para poder ser aceptado con Dios, quita mi esperanza de que por lo que yo hago Dios me pueda perdonar. Entonces en vida estoy muerto por la ley y para la ley. No vive para la ley ni por la ley, pero tiene un resultado hermoso esto de morir por la ley. Siga leyendo el versículo que dice, a fin de vivir para Dios. Vuelvo y repito, cuando un hombre tiene una deuda con el gobierno y este hombre muere, la muerte es el símbolo de la ruptura de la deuda entre este hombre y el gobierno. No hay más deuda. La ley no tiene más peso sobre él. Es exactamente lo que Pablo dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley. Mire, váyase conmigo al libro de Juan, capítulo 1, versículo 13. Juan, capítulo 1, versículo 17, perdón. Juan 1, 17. Es muy bueno, mis amables hermanos, que nos acostumbremos. Yo siempre digo que nos acostumbremos a buscar los textos en la Biblia. No nos atengamos a que es bueno que estén en nuestras pantallas y de gran bendición, pero yo creo que muchas veces nos acomodamos mucho. Juan 1:17 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia a la verdad vinieron por medio de ¿quién? De Jesucristo. Dice que la ley en sí vino por Moisés, o sea, de parte de Dios por Moisés. Esto prácticamente fue quizás aproximadamente 1500 años después que Jesús vino, o dice que le fue dada esta ley a los judíos. Y esta ley que se le fue dada a los judíos era
los 613 mandamientos, no eran 10 mandamientos como normalmente los conocemos hoy. De esos 613 mandamientos se resumieron en 10. Se resumieron en 10 mandamientos. En el libro de Romanos, capítulo 7, versículo 7, dice que la ley vino para que conozcamos el pecado que hay en nosotros. O sea que la ley es el escáner de nuestras vidas y es quien refleja lo que nosotros somos. ¿Por qué es tan importante, mis amables hermanos, detenernos en estos versículos y esperar aquí, terminar estos versículos? Porque si la ley no nos muestra el pecado que hay en nosotros, jamás podremos conocer la gracia maravillosa y redentora de Cristo Jesús. Porque ¿cómo vamos a conocer la gracia si no hay pecado en nosotros? ¿Cómo vamos a disfrutar la gracia si no sabemos de qué hemos sido perdonados? La gracia se disfruta cuando el mismo Espíritu Santo nos aclara que hemos sido perdonados del mismo infierno y de la misma ira de Dios. ¿Por qué? Porque Dios vive airado con el pecador, no con el pecado, con el pecador. Por ahí dicen que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. ¿Cuántos han escuchado eso? Mi pregunta es, en el día que Dios decida poner el trigo en el granero y la cizaña donde va a ir aparte en el lago de fuego, ¿usted cree que Dios castigará al pecado y apartará al pecador? No. Dios va a castigar ¿a quién? Al pecador, al hombre. Entonces Dios vive airado con el pecador, no con el pecado. Por causa del pecado el hombre será condenado. Y a eso es prácticamente que ha venido la ley, a mostrarnos lo que somos. Siempre hemos dicho que la ley es como el espejo, ¿verdad? Y yo creo que este testimonio lo pueden dar más claro las mujeres. Dígame usted, ¿qué mujer puede vivir sin el espejo usted? Nadie. Nadie. Ninguna de ellas. Ninguna. Bueno, hay hombres también, ¿verdad? Que la ley es el espejo de nuestra alma, nuestra vida. Cuando nosotros miramos la ley y nos vemos en ella, nos asustamos. Nos asustamos. Porque no nos creemos tan malos, ¿verdad? No nos creemos no, yo creo que puedo ser mejor. Pero realmente cuando nos comparamos con la rectitud de las Escrituras, con la rectitud de la ley, nos damos cuenta y nos sentimos en el mismo lugar que se sintió Pablo, cuando dice que por la ley estoy muerto para la ley. O sea, por esa ley que me muestra mi pecado, yo muero, pero no para vivir por la ley, sino que para vivir por Cristo, quien sí cumplió a perfección la ley. Como dice la misma Escritura, que Él mismo vino no para abolir la ley, sino para hacerla cumplir. Mis amables hermanos, Jesús no simplemente fue un ejemplo de cumplir la ley. No simplemente cumplió la ley y ahí nomás quedó todo. No, sino que cumplió la ley, y el cumplimiento de esa ley, que es perfecta, influye en nuestras vidas a tal grado que Dios ya no nos puede ver bajo la lupa de la ley, sino que bajo la lupa de la gracia. Porque ¿se acuerdan cuando Jesús estaba a punto de ser bautizado? Dice la Biblia que se escuchó una voz del cielo que decía, ¿cómo decía? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, ¿verdad?
tengo una pregunta. ¿Dios podría decir de nosotros, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia? No. Si pudiera decir de nosotros o de cualquier hombre pecador, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, ¿sabe quién lo ganaría? Abraham. Y todos nosotros quedaríamos como bebés ante Abraham. El mismo Dios dio testigo de él. Dice, sí, si fuera por las obras, Abraham tendría de qué gloriarse, pero no para con Dios, porque no se trata de lo que yo puedo hacer, sino de lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Entonces el apóstol Pablo se siente ahí, se siente en ese entre la espada y la pared. Dice, no, ante esta perfección yo estoy muerto, pero no para vivir para ella, sino que para vivir para aquel que sí vino a cumplirla. Recordemos que no nos iremos al cielo por cumplir la ley, sino por creer en Jesús, quien sí la cumplió. Solamente quien cumplió la ley a perfección, como dice el libro de Juan. Dice que si por la ley, dice que la ley fue dada a través de Moisés al pueblo, así que también por Cristo Jesús fue dada la gracia. Mis amables hermanos, Dios sin Cristo es un Dios terrible. Si no, cuando esté en su casa, dele un vistazo al libro de Nahum. Dice que ante la ira de Dios, las piedras, las rocas se parten en dos. Los montes tiemblan ante la ira de Dios. Y sigue diciendo, ¿quién puede permanecer de pie ante la gran ira de Dios? ¿Quién? Nadie, mis amables hermanos, nadie. ¿Se recuerdan cuando Jesús le mandó a callar al mar, cuando estaban los discípulos en la barca y se afligieron y le dijeron, y Jesús simplemente habló? ¿Y qué pasó? Su poder es extremadamente gigante. ¿Quién puede medir el poder de Dios? Ni con todo el oro del mundo usted puede valorar el poder de Dios. Ni con todas las riquezas del mundo usted puede hacer una semejanza al poder de Dios. No existe comparación. No podemos compararlo. No podemos hacernos imagen y semejanza, porque Él es único Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra y creador de nosotros mismos. ¿Cómo podemos prepararnos ante un Dios santo? No podemos. Es por eso que Dios nos ve a través de Cristo Jesús, porque aún no somos lo que debemos ser. Somos pecadores hasta que nuestro cuerpo sea transformado o resucitemos con nuevos cuerpos. Entonces le veremos tal cual es. ¿Cuántos desean ese momento? La verdad es que como cristianos, como hijos de Dios, es el momento que más debemos desear, mirarle tal como Él es. No importa dónde sea en el cielo, sea en la tierra, sea donde sea en las nubes, lo que nos importa es que estaremos con Él una vez y para siempre. Eso es lo importante y eso es lo más maravilloso, mis amables hermanos. Romanos capítulo 10 versículo 4 dice que Jesús nos aceptó por cumplir la ley, Jesús no nos aceptó por cumplir la ley, sino por confiar en Cristo, porque en Cristo la ley llegó a ser cumplida. Gálatas 3:24 nos dice que la ley es nuestro ayo o nuestro maestro. Ayo en traducción actual quiere decir maestro o alguien que enseña, ayo. Entonces la ley es nuestro maestro, quien nos enseña quién realmente somos. Ella nos muestra lo que nosotros somos. Es nuestro ayo parcial que nos llevará al maestro infinito y definitivo. O sea, la ley nos conduce al maestro real. Ella nos enseña, ella nos muestra la gracia, y es por ella que nosotros podemos conocerla. Hermanos, recordemos que en Cristo Cristo es la única fórmula
de salvación para el ser humano. No existe ninguna otra fórmula. No existe ningún otro camino. No existe. Dijo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué dice después? Nadie. ¿Saben quiénes se sentían abofeteados con este versículo? Los judíos. Los judíos. Ellos creen en Dios, pero no aceptaban a Jesús como el Mesías. Entonces, cuando los judíos escucharon que Jesús decía: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no. No, ese es una cachetada. Esa es una bofetada muy dura para ellos. Por esas y muchas razones más, es que se enfurecían, no creían. ¿Cómo puede hacer que el hijo de José el carpintero, diciendo que él es el camino, es un blasfemo? Simplemente porque sus ojos espirituales no habían sido abiertos y creían en las obras que Abraham pudo hacer y hizo. Y decían: Abraham tenemos como nuestro padre, ¿verdad? Y seguimos sus ritos y creemos que Dios un día levantará al rey de esta nación, pero no como Jesús. Porque Jesús dijo: sí, los pajarillos tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni a dónde. Entonces ellos no podían percibir eso. ¿Cómo puede ser que el libertador, el que venía a fundar de nuevo la gran nación de Israel, venga de una familia carpintero? No es ninguna familia real, no tiene sangre de realeza. No lo podían percibir, ¿no? Y es por esa razón que Pablo es tan urgente en escribir la carta de los Gálatas, que vuelvo y repito una y mil veces, que no le interesó el saludo de la iglesia. Vuelvo y repito, es la única carta paulina que Pablo no hace una introducción a su carta, no pone el saludo que normalmente hacen todas las cartas, sino que de una vez, con golpe, con autoridad, entra diciendo: me extraña, me asombra. Capítulo 1, versículo 6 dice: me asombro, estoy asustado que tan pronto os hayáis alejado de aquel que los llamó a una salvación, para desviarse a otro evangelio. Y dice: no es que haya otro, sino que hay algunos que andan por ahí, que quieren perturbarlos, que quieren enseñarles, que están arrastrando las tradiciones antiguas. Mis amables hermanos, déjenme decirle que estos que estaban ahí tratando de judaizar a la iglesia de Gálatas, lo estaban haciendo a escondidas de los ancianos, a escondidas. ¿Sabe por qué? Porque en el primer viaje que Pablo, o la primera reunión que Pablo tuvo con los ancianos, Pablo llegó a un acuerdo con los ancianos que no iban a obligar a los gentiles a circuncidarse. Llegaron al acuerdo con los ancianos que no iban a obligar a los gentiles, y es por esa razón que cuando Pablo regresa y se da cuenta que uno de los apóstoles, el líder de los apóstoles, Pedro, cuando estaba con los judíos se hacía parte de ellos y no quería mirar a los gentiles, cuando estaba con los gentiles se hacía que era parte de ellos y hacía dos cosas diferentes. Entonces Pablo, al ver eso, se molesta y le dice delante de todos, en una reunión grandísima, le dice: ¿cómo tú y yo somos judíos y sabemos lo que Dios ha hecho con los gentiles a través del evangelio? ¿Por qué haces estas cosas? Lo regañó duramente, duro. ¿Por qué? Porque se estaba haciendo, y dice: no, y hasta también Timoteo fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Entonces, estos que estaban judaizando a la iglesia de los Gálatas, lo estaban haciendo a escondidas de los líderes principales, porque ellos habían llegado a un acuerdo con Pablo, habían llegado a un acuerdo con los apóstoles, que a los gentiles no los iban a molestar más y que iban a dejar que el evangelio hiciera con ellos lo que Dios quería hacer con ellos.
Pero habían unos que eran los celosos, más que celosos de la ley, y a escondidas querían introducirse. Es más, se estaban introduciendo y estaban arrastrando a las iglesias a convertirlos al judaísmo, guardando primero el sábado, guardando que se circuncidaran, porque una vez circuncidándose y guardando las fiestas, entonces probablemente Dios los mirara como el pueblo, los miraba como el pueblo real, judío, al cual también ellos podían alcanzar la salvación a través de lo que ellos hicieran. Vea, no solamente se circuncidaran, ni no que solamente guardaran el sábado, ni que solamente hicieran las fiestas que normalmente los judíos hacían, no, que lo hicieran por si quizá Dios se apiadaba de ellos. O sea, el pensamiento de ellos no simplemente querían que ellos, pues una vez hacerlo, pues ya Dios los perdonaba. No, quizá Dios se podía apiadar de ellos, pero deseaban que ellos hicieran al pueblo judío. Entonces, por esa razón es que Pablo urgentemente escribe la carta y habla directamente de la ley. Habla directamente de la ley, dirigiéndose a la iglesia en específico de Gálatas. Escribe esta carta y les dice a ellos que se pone él enfrente, ¿verdad? Es más, también dice que de los pecadores él es el primero, como para callarle la boca a los por si los gálatas querían argumentar lo que también habían recibido de parte de los judaizantes. Entonces dice, no. Si ustedes van a hablar de pecadores, yo soy uno de ellos, yo soy el primero, yo estoy enfrente de ellos. Y dice, si es que ustedes creen que, pues porque hacen lo que ellos les dicen, porque creen que ellos son sumamente celosos, es más, yo soy más celoso que ellos. Y comienza a relatarles su testimonio y dice, pues criado a los pies de Gamaliel, judío de judíos, dice, celoso, perseguidor de la ley, perseguidor de la iglesia, extremadamente celoso, que exhibía públicamente los azotes y las muertes de los cristianos, e inclusive estuvo, cuando era muy joven, a los pies de aquel seguidor de Jesús que lo apedrearon, que cuando estaba muriendo él dijo que miraba la gloria de Dios. ¿Se acuerdan de él? Esteban, él estaba ahí y fue testigo de las palabras de Esteban. Eso es maravilloso, ¿sabía usted? Porque años más tarde, ¿sabe qué le pasó a Pablo? Lo apedrearon 1 y 2, 1 y 1000 veces. En cierta ocasión dice que lo dejaron, o sea, ellos pensaron que ya estaba muerto y lo tiraron. Luego llegaron los hermanos, lo recogieron y se lo llevaron. Así, de ser perseguidor pasó a ser perseguido. Eso es lo que hace el Evangelio de Cristo. Eso es lo que hace la gracia de Cristo. Cuando reconocemos realmente y nos vemos ante la ley y nos sentimos, y podemos decir, como decía el apóstol Pablo, que lo vamos a ver más adelante, ya vamos a ir un poco rápido, cuando decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, está hablando también acerca de la ley, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Gálatas 4:1 al 3 agrega que la ley es una esclavitud, que si vives en ella tienes que estar ligado a ella. Si vives en la ley, tienes que estar siguiendo las reglas de la ley. Tienes que seguirla. Tienes que estar ligado a ella. Sí o sí. Por su lado, 2 Corintios 3:6 dice que la letra mata, que prácticamente es la ley, lo mismo que está diciendo el apóstol Pablo en el versículo primero. Nos mata, mas la gracia es todo lo contrario de la ley. Nos dice que somos salvos, que estamos libres, que somos vivificados solamente por el Espíritu Santo. Usted puede decir, pero ¿bajo qué punto nosotros podemos decir que la ley mata?
Cuando por las obras que hacemos o cuando por las obras que haces te sientes autosuficiente para alcanzar la justicia de Dios, la ley te dice que tus obras son como trapo de inmundicia. Así te confronta la ley, así nos confronta la ley. Cuando nuestra propia justificación, cuando nuestros propios méritos hacen que el ego del hombre crezca y este hombre se sienta inflado por lo que puede hacer, por lo que puede lograr, por lo que puede llegar a ser, o por cuántos días ayunó, o por cuánto sirve a la iglesia, o por cuánto lo siguen. Y cuando ese ego del hombre crece, la ley te dice: tus mejores obras son como trapo de inmundicia. Eso es lo que nos dice la ley. Isaías 64:6 dice: todos somos como el inmundo. Déjeme explicarle algo. Los judíos miraban al pueblo gentil como un pueblo inmundo, ¿verdad? Un pueblo no apto para recibir las bendiciones de Dios, porque según ellos, el pueblo privilegiado para recibir las bendiciones de Dios era Israel. Entonces, si son privilegiados y escogidos para recibir sus bendiciones, ¿quiénes somos nosotros los gentiles para ellos? Somos los no bendecidos, somos los no amados, somos los despreciados, somos los inmundos para ellos. O sea, en palabras más vulgares o entendibles, somos como cerdos para ellos, somos inmundos. Así ellos miraban a los gentiles. Entonces dice el escritor de Isaías: todos somos como el inmundo. O sea, este viene y generaliza todo. O sea, ya no está diciendo que los gentiles, sino que todos somos inmundos y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Todos nos marchitamos como una hoja, y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. Esto que la ley hace que nuestras obras sean como trapo de inmundicia. En aquel entonces las mujeres, cuando estaban en su periodo, utilizaban no habían las toallas que ahora hay, sino que tenían trapos especiales, y a esos trapos especiales les llamaban los trapos de inmundicia, después que la mujer los había usado. Así nos compara nuestras obras, nuestras mejores obras, la ley. Así nos compara. O sea que por más bueno que nosotros creamos que somos, cuando nos creemos que somos buenos, ¿cómo somos ante la ley? Como trapos de inmundicia. Mis amables hermanos, déjenme decirle algo: no tenemos nada ni de qué gloriarnos. Nada ni de qué gloriarnos. ¿Sabe por qué? Porque si nos podríamos gloriar nosotros de nuestros buenos actos, pobre de nosotros ante el gran Abraham. ¿Sabe quién miraría con buenos ojos Dios? Abraham, Isaac y Jacob y aquellos grandes hombres que le siguieron. Es más, David, que el mismo Dios dio testimonio que era su amigo. El mismo Dios dio testimonio. ¿Cómo quedaríamos nosotros ante estos grandes hombres? Quedaríamos perdidos. Pero gracias y gloria a Dios y a Cristo Jesús y el Espíritu Santo, que no se trata de lo bueno que podamos ser. Ese es el milagro más grande que puede existir en nosotros. No se trata de nosotros, se trata de Él y nada más. Nada más. Por eso es que un cristiano, entre comillas, que viva tratando y tratando y tratando y tratando de sentirse aceptado por Dios, probablemente nunca haya nacido de nuevo. Porque el cristiano que ha sido nacido de nuevo vive dando gracias
y exaltando a Dios por lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario. Y la adoración no se convierte en un deber, sino que se convierte en un deleite. Y cuando la adoración se convierte en un deleite, a mí no me van a preguntar si quiero levantar las manos para adorar, no me van a preguntar si quiero abrir las escrituras para leerlas, no me van a preguntar si quiero cantar, si quiero hacer, porque van a ser de mí en gratitud a lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario por mí. Mis amables hermanos, esto es lo que Pablo les está tratando de decir a la iglesia de Gálatas. Gálatas, insensato, les dice después. Insensato, o sea, Gálatas tontos. ¿Cómo podéis dar la espalda al evangelio y creer a lo que estos hombres les andan diciendo? ¿Acaso no les he dicho que el evangelio se trata de la gracia de Cristo, no de lo que ustedes puedan hacer? ¿Cuántas veces les dije que el evangelio simplemente es por creer, y por creer somos justificados? Por creer en el sacrificio de Cristo, nuestras almas verán la salvación, y no por lo que podamos hacer. Y les dice Gálatas insensatos, y más adelante los vamos a ver en los próximos capítulos, donde Pablo prácticamente les tira duro, les dice duro, como los está regañando como a niños. Hay tres cosas principales que la ley viene a hacer en la vida del ser humano. Cuando un hombre es salvado, cuando un hombre Dios lo salva, el primer uso de la ley es manifestarle al hombre su culpa. Déjenme le explico esto. Antes de ser salvos, usted y yo no podemos entender si somos culpables o somos buenos. Simplemente estamos muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando Dios nos salva, cuando Dios da por segunda vez el hálito de vida en nosotros, y cuando nosotros entendemos y cuando escuchamos su palabra, y al escuchar su palabra nos fascina, nos gusta, queremos aprender más de ella, es porque el Espíritu Santo ha salvado, ha despertado, ha levantado, nos ha dado un nuevo aliento de vida. Entonces, cuando Él nos da el aliento de vida, la ley viene y despierta el conocimiento de cómo soy yo, de qué tan malo soy yo, y pone la culpabilidad en nosotros, para que a través de esa culpabilidad el Espíritu Santo nos redarguya y buscamos el perdón. Esa es la número uno lo que la ley viene a hacer. En primer lugar, la ley viene a manifestarle al hombre la culpa en la que vive a causa del pecado. Cuando Dios determina salvar al hombre, lo primero que hace es ponerle la ley. Dios nos salva y lo primero que Dios hace es te pone la ley. ¿Sabes para qué? Para que a través de la ley entiendas de qué has sido salvado y des gracia por la gracia que ha sido derramada en nosotros. Sin la ley, usted y yo no entendiéramos lo malo que somos, ni pudiéramos darle gracia, porque tampoco entenderíamos la gracia de Dios. Porque entonces nos preguntaríamos, ¿por qué voy a dar gracia? ¿De qué he sido salvado? ¿De qué he sido perdonado? ¿A dónde voy a ir? ¿De dónde vengo? Si la ley a mí no me lo ha dicho. Entonces, cuando Dios me salva, lo primero que hace es ponerme la ley. No para vivir por la ley, sino para morir por la ley, para vivir en Cristo Jesús, que sí cumplió la ley. Segunda cosa, el segundo uso que hace la ley es que sirve para aniquilar toda esperanza de salvación por medio de una vida reformada. La ley te tapa la boca, le tapa la boca al pecador arrepentido cuando éste quiere pecar. Eso es lo que hace. Cuando usted va manejando en la carretera y ve que el semáforo está en verde, pero de repente se pone en rojo, pone en amarillo y luego en rojo. ¿Por qué usted para cuando este semáforo está en rojo? ¿Por qué? Porque hay algo que se lo prohíbe, ¿verdad? Hay algo que se lo prohíbe. Si no hubiera una ley que se lo prohibiera, ¿usted pararía? No.
seguro que pasaríamos de una vez. Entonces, esa ley nos prohíbe cruzarnos esa luz en rojo o ese stop sign. Cuando nos cruzamos ese stop sign, y si vemos a nuestros queridos amigos cerca que nos vieron, que nos cruzamos esa luz o nos cruzamos ese stop sign, ¿cómo se pone usted? Se pone rojo, verde, azul. Cambiamos de colores, ¿verdad? Hoy sí me dieron tic. Ese es el resultado de haber quebrantado una ley, ¿verdad? Y si puede ser tan grave el error ante la ley terrenal que nos ponemos tan nerviosos y temblamos ante ella, ¿por qué no temblamos cuando quebrantamos la ley de Cristo, la ley de Dios? ¿Por qué no temblamos? Si muy bien sabemos el versículo que dice: Satanás y los demonios tiemblan ante Dios. ¿Quiere que le diga algo? Satanás y los demonios respetan más a Dios que muchos cristianos, porque tiemblan ante Él. Sabe que es Dios capaz de hacer. Saben el poder que Dios tiene para destruirlos y para castigarlos. Y nosotros no temblamos ante su ley cuando la quebrantamos. No la respetamos como deberíamos respetarla. Mis amables hermanos, lamentablemente en nuestras iglesias ha surgido un conformismo en el cual nos sentamos a esperar que se nos diga qué hacer, pero no nace de nosotros el amar la ley. Decía el salmista: oh, cuánto amo tu ley. ¿Pudiéramos nosotros una mañana levantarnos y gritar a los cuatro vientos como gritaba el salmista David: cuánto amo tu ley, porque tu ley ha sido puesta en mi corazón? ¿Pudiéramos una mañana levantarnos y gritar con voz al cuello cuánto amamos la ley de Dios? Mis amables hermanos, si respetáramos la ley de Dios por lo menos como respetamos las leyes terrenales, créame que seríamos diferentes cristianos. Seríamos muy diferentes. Pero lastimosamente no es la verdad, no es lo que se vive. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que vivimos en un mundo donde se nos ha inyectado la idea de que la salvación no cuesta. Y yo te voy a decir algo: sí, a nosotros nos costó, pero a Dios le costó a su Hijo. Y es lo que nosotros no entendemos muchas veces. Si entendiéramos que la salvación y la gracia de Dios le cuesta a su Hijo unigénito, y su Hijo unigénito no teniendo nada a qué aferrarse, estando en forma de Dios, no tuvo nada a qué aferrarse, sino que tomó forma de hombre y se hizo hombre y pecador, y yendo a una cruz, haciéndose maldición por nosotros, haciéndose malditos por nosotros, ocupando el lugar que nosotros debíamos ocupar, porque la ley estaba sobre nosotros, la ira de Dios estaba sobre nosotros. Entonces Él se pone enfrente de nosotros y cumple la ley a perfección, nos hace a un lado, cumple esa ley para que nosotros hoy podamos disfrutar de su gracia maravillosa, para que nosotros hoy podamos decir, como decía el apóstol Pablo: con Cristo, sí, con Cristo, con la ley estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, sino que ¿quién vive en mí? Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo ¿para qué? Para exaltar su gloria, para glorificar su gloria. Entonces a Pablo no le importó lo que él había hecho antes, a Pablo no le importó lo que él pudo hacer, sino que lo dejó a un lado. Es más, él dice que todas esas cosas las tenía como ¿qué? Como basura, con tal de agradar a aquel que lo había salvado. La tercera:
Perdón, termino unas frases de la segunda. La segunda dice: el segundo uso de la ley sirve para aniquilar toda esperanza de salvación por medio de una vida reformada. La ley le tapa la boca al pecador arrepentido cuando éste quiere pecar. Cuando un salvo tiene impulsos para pecar, su confrontamiento viene por conocer la ley de Cristo. La ley de Dios es el maestro que te enseña y que te muestra lo malo y sus consecuencias. Dice el apóstol Pablo: porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva es de Cristo es exacto. Mata la paz, la ley mata su gozo, mata su esperanza a todo aquel que cree que por sus buenas obras puede alcanzar el favor de Dios. La ley es muerte en vida y muerte espiritual. En la muerte en vida se te es quitado tu gozo, tu paz y tu esperanza. En la muerte espiritual es por la incapacidad de poder cumplirla, que sentencia a una muerte eterna. Santiago capítulo 2 versículo 10: porque cualquiera que guardara toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de haberlos quebrantados todos. La tercera, hoy sí. La ley tiene por objeto o por objetivo mostrarle al hombre la miseria que recaerá sobre él a causa de su pecado. Esa es el tercer uso de la ley en nuestras vidas. Les dije que número uno del uso de la ley en nuestras vidas es que primero, cuando Dios nos salva, Dios inyecta la ley en nosotros para que ella pueda mostrarnos lo malo que somos. En lo segundo es que la ley sirve para aniquilar toda esperanza de salvación a través de lo que yo pueda hacer. Y tercero, la ley tiene por objetivo mostrarle al hombre la miseria que recaerá sobre él a causa de su pecado. Mis amables hermanos, esa miseria no es que la gente te va a ver mal. Esa miseria no es que si tú pecas te van a echar de la iglesia y ya no te van a tener ahí, o te van a sentar en la última blanca. No. ¿Sabe cuál es la miseria? La paga de ese pecado. Y la paga de ese pecado, ¿qué es? Muerte. Y una muerte eterna en la cual no habrá retroceso. Cuando ¿se acuerdan cuando el rico y Lázaro, cuando el rico estaba en el lugar de tormento? Dice que alzó los ojos y miró. ¿Y a quién vio? A Lázaro, que estaba con Lázaro. Lázaro estaba en los senos de Abraham. Y a gran voz le gritaba: manda a Lázaro a que por lo menos moje las puntas de sus dedos en agua y refresque mi lengua. ¿Qué fue lo último que le dijo? Porque estoy atormentado en esta llama. No habrá retroceso atrás. No habrá retroceso para aquel hombre que peca, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna y es abundante. No solamente se queda ahí, sino que permanece para siempre. Y esa permanencia de la gracia de Cristo en nosotros, mis amables hermanos, quiere que le diga algo, debe notarse en nosotros. Debe notarse en nosotros. ¿Cómo se debe notar en nosotros? Lo básico: nuestra actitud, nuestra forma de hablar, nuestra forma de caminar, con los que nos rodeamos, quiénes son nuestros amigos, con quiénes nos divertimos más, si con aquellos que andan diciendo chistes rojos, o con aquellos que abren la Biblia, con quiénes nos sentimos más atraídos. Ahí debe mostrarse la gracia de Cristo.
No necesariamente usted tiene que andar con la Biblia, ¿verdad?, bajo el brazo y para mostrar que es cristiano. No, el cristianismo se demuestra con nuestra forma de ser. Es práctico, hermano, es práctico. Se nota en nuestro diario vivir, por cómo somos, por cómo andamos, por cómo caminamos. Rápidamente dejo 3 aplicaciones. Procura con diligencia mantener tu paz en Cristo. Procura con diligencia mantener tu paz en Cristo. Pablo le dijo a Timoteo: procura con diligencia presentarte como obrero aprobado ante los ojos de Dios. Poca palabra le está diciendo Timoteo: procura con diligencia deleitarte en la palabra de Dios. Y al deleitarte en la palabra de Dios, tendrás paz para con Cristo, tendrás gozo para con Cristo. Número 2, nunca olvides y dejes el gozo que produce la salvación. Nunca lo olvides, porque también leemos en las Sagradas Escrituras que muchos han perdido el primer amor y que ya no hacen lo que antes hacían. Mire, yo me topo con mucha gente que me dice: oh, cuando yo en mis tiempos, que yo servía aquí, que yo ganaba almas allá, que yo hacía esto. Y ahora el evangelio, mis amables hermanos, se trata de un presente continuo, no viviendo de lo que hice ayer, sino que vivir el evangelio todos los días. Nunca olvides y dejes el gozo que produce la salvación. Número 3, nunca pierdas tu fe y esperanza, que un día le veremos tal como es. No pierda su fe, no la pierda, mis amables hermanos. Trabajemos como si nunca va a venir y esperémosles como si viene ahora mismo, esta noche. Un fuerte aplauso al Señor, mis amables hermanos. Oramos. Muchas gracias, Cristo Jesús, por este maravilloso privilegio que nos diste de poder hablar tu palabra, decirte cuánto te amamos y cuánto amamos tu ley. Padre, ayúdanos a respetarte como Dios, amarte como Dios, a temblar ante tu presencia, a vivir como tú quieres que vivamos, a sentir tus palabras, a escuchar tus palabras, para que nuestras vidas puedan reflejarte a ti y que no seamos nosotros, sino que tú en nuestras vidas, y que podamos decir como decía el apóstol Pablo: mas ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Que podamos repetirnos esas palabras todos los días: ya no vivo yo, ya no vivo yo, ya no son mis deseos, ya no son mis ojos, ya no son mis oídos. Santificar mis ojos, santificar mis oídos, santificar mis manos, santificar mis pies no será una obligación, sino que será un deleite, porque te amamos tal como tú nos amaste y como tú te entregaste por nosotros, sin condición alguna. Nos amaste, nos limpiaste, vendaste nuestras heridas, pusiste bálsamo a nuestro dolor, y por tus llagas hemos sido nosotros curados. En tu nombre hemos orado, Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados.